Bueno, eh, señores, nosotros habíamos quedado con el tema variable aleatoria discreta, ¿se acuerdan? Vimos probabilidad y dijimos que íbamos a utilizar un instrumento para, de alguna manera, simplificar el planteo y cálculo de probabilidades que son de interés. En particular dijimos que todo esto surge en el contexto de la realización de un experimento aleatorio, experimento del cual se conocen sus posibles resultados de antemano, pero no se sabe cuál de todos ellos es el que se va a verificar cuando el experimento efectivamente se lleve a cabo. Y habíamos definido entonces las variables aleatorias como aquellas funciones que tienen dominio en el espacio de resultados posibles de este experimento aleatorio y codominio o conjunto de llegada en los reales. Es decir, las variables aleatorias hacían como un mapeo entre los resultados posibles del experimento y los números reales, asignándole un número a cada uno de esos resultados posibles del experimento aleatorio. Y vimos que estas funciones podían ser de tres tipos en realidad, y vamos a estudiar dos en este curso: las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. Y existe el tercer grupo, que son las mixtas, que tienen características de ambas, de las discretas y de las continuas. Dijimos que las variables aleatorias discretas son aquellas que asumen una cantidad finita o infinita numerable de valores posibles en los reales, ¿verdad? Y bueno, ahí trabajamos definiendo la función de probabilidad o de cuantía, que nos daba la probabilidad de que la variable aleatoria asumiera cada uno de sus valores posibles y vale cero en cualquier otro caso. Definimos también la función de distribución o de probabilidad acumulada, que nos daba la probabilidad de que la variable aleatoria se realizara en un valor menor o igual a un número concreto. Vimos las propiedades de esas dos funciones, de la cuantía y de la función de probabilidad. Definimos esperanza, varianza y desvío de una variable aleatoria y las aplicamos esas definiciones al caso de las variables aleatorias discretas en general. Nos toca hoy abordar lo que se conoce como modelos para variables aleatorias discretas. Es decir, vamos a seguir trabajando dentro del contexto que ya presentamos antes del receso de parciales, para centrarnos particularmente en unos experimentos aleatorios que dan lugar a fórmulas para la función de probabilidad o cuantía de una variable aleatoria, su esperanza, su varianza, que nos facilitan el cálculo, porque no hay que estar haciendo la deducción de estas funciones para cada caso. En particular, vamos a ver los modelos Bernoulli, binomial e hipergeométrico. No son los únicos modelos que existen para variables aleatorias discretas, hay más, pero bueno, realmente no nos da el tiempo de ver todos. Así que vemos como los más emblemáticos, si quieren. El primer caso, el del modelo Bernoulli, es el más sencillo y es el que da origen también, quizás, a los modelos, a casi todos los demás modelos discretos. En particular, el que da origen al modelo binomial y al modelo hipergeométrico. Bernoulli fue un matemático y dijo lo siguiente: yo podría hacer un experimento aleatorio en el cual, están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, profe. Muy bien. El modelo Bernoulli surge en el contexto en el que el experimento aleatorio que realizo tiene solamente dos resultados posibles, es decir, es dicotómico. Por ejemplo, selecciono un estudiante de introducción a la estadística y
miro si es estudiante de la carrera de contador público o no, ¿no? Porque puede ser estudiante de la licenciatura en administración o de la tecnicatura en administración y contabilidad. Bueno, no sé, hay otras formaciones en la facultad que también integran esta asignatura en sus planes de estudio. O podría seleccionar un hogar y medir si en el hogar hay menores o no hay menores de edad. O podría seleccionar personas y identificar el sexo, femenino o masculino, sexo biológico o de nacimiento. ¿De acuerdo? Solamente dos resultados posibles tiene el experimento que se denomina experimento de Bernoulli. Y en ese caso, cuando el espacio de resultados posibles del experimento tiene solamente dos resultados posibles, uno de ellos es denominado éxito y el otro fracaso. No por la connotación de éxito y fracaso, sino para diferenciarlo. Éxito en el sentido de es la característica que estoy buscando o no es. ¿Ah? ¿Es de contador público el estudiante que seleccioné o no es? ¿Sí? Entonces, dijimos, bueno, nuestras variables aleatorias asignan a estos resultados posibles del experimento números reales, ¿no? Números reales. Y lo que hacemos es, con esta variable aleatoria, al fracaso asignarle el valor 0 y al éxito le asignamos el valor 1. Entonces, nuestra variable aleatoria tiene recorrido formado por los números 0 y 1. Además, vamos a decir que la probabilidad del éxito, es decir, la probabilidad de que X valga 1, le vamos a llamar P. Y como solamente pueden ocurrir dos cosas, la probabilidad del fracaso, es decir, la probabilidad de que X valga 0, es el complemento, 1 menos P. Y de esta manera lo que tenemos es una caracterización general de la función de probabilidad o cuantía de esta variable aleatoria que claramente es discreta porque tiene solamente dos valores en el recorrido, el 0 y el 1. El 0 tiene probabilidad de 1 menos P, el 1 tiene probabilidad P, y esta función vale 0 en cualquier otro caso. ¿Cierto? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Me están escuchando? Sí, sí, profe, se entendió. ¿Se entendió? Bueno, Sí, fenómeno, sí. seguimos entonces. Bárbaro. Bueno, entonces toda vez que ustedes vean que un experimento aleatorio tiene solamente dos resultados posibles, pueden decir, ah, estoy en el contexto de una variable aleatoria de Bernoulli, que vale 1 si el experimento resulta en un éxito y vale 0 si el experimento resulta en fracaso. Lo que hay que identificar es cuál es, en el contexto, el éxito y cuál el fracaso.
Con esta función de cuantía podemos también deducir la función de distribución o de probabilidad acumulada por esta variable aleatoria, que vale 0, porque no hay resultados posibles antes del 0, ¿no? Cuando llega a 0, acumula 1 menos p de probabilidad, y allí se mantiene hasta inmediatamente antes del 1, donde suma p de probabilidad y por lo tanto llega a 1, y ahí se queda de 1 en adelante, porque no hay más valores posibles, ya acumuló toda la probabilidad. Además, si ustedes recuerdan, la esperanza de una variable aleatoria era la suma de valor del recorrido por probabilidad de ese valor para todos los valores del recorrido de la variable. Acá tenemos dos valores, el 0, que tiene probabilidad 1 menos p, así que es 0 por 1 menos p, y el 1, que tiene probabilidad p. Así que la esperanza da p, ¿no? Y luego vimos que la varianza de una variable aleatoria, que por definición es la esperanza de los desvíos cuadráticos a la media, y que podía calcularse como la esperanza de la variable al cuadrado menos el cuadrado de su esperanza, aquí ya tenemos que el cuadrado de la esperanza es p cuadrado. Y por lo tanto, para calcular la varianza, necesitamos calcular la esperanza de la variable elevada al cuadrado. Recordarán ustedes que esto era la suma de los valores del recorrido elevados al cuadrado multiplicados por su probabilidad para todos los valores del recorrido de la variable. En este caso tenemos el 0, que va al cuadrado, con probabilidad 1 menos p, más el 1, que va al cuadrado, con probabilidad p. Así que esto vuelve a dar p, ¿no? Y entonces, la varianza de la variable aleatoria de Bernoulli es la esperanza de x al cuadrado p menos el cuadrado de la esperanza p cuadrado. Y si sacamos p de factor común, esto es p por 1 menos p. Es decir, la probabilidad del éxito por la probabilidad del fracaso. Bueno, y el desvío de la variable va a ser la raíz cuadrada de esa cantidad. ¿Están de acuerdo? ¿Tenemos algo en el chat? Ah, bueno, aquí me decían que sí, que me van siguiendo. ¿Siguieron ahora esto? Y ahí ya tenemos todo lo que hemos calculado para nuestras variables aleatorias discretas, ¿no? Así que tenemos un modelo en el sentido de que una vez que sepamos cuánto vale P, es decir, la probabilidad de éxito, ya sabemos cuál es la cuantía que tenemos que utilizar, ya sabemos cuál es la expresión de la función de distribución, y ya sabemos cuánto vale la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria, sin tener que hacer todos los cálculos de cero, porque tenemos estas fórmulas. Pero claro, tenemos que estar en las condiciones de aplicarlas, es decir, cuando se hace un experimento que tiene solamente dos resultados posibles y identificamos el éxito con un 1 y el fracaso con un 0. Por ejemplo, si me voy al práctico 4, que era el que estábamos trabajando, ¿verdad? Ahí está. Al ejercicio 13, tenemos esta situación. Se analiza el comportamiento de clientes que ingresan a un comercio. X es la variable aleatoria definida como el valor 1
si el cliente compra algo y el valor 0 si no compra. Entonces, el ingreso de un cliente al comercio puede visualizarse como un experimento aleatorio que puede resultar en un éxito o en un fracaso. El éxito es que compre, en este caso, porque ahí es cuando la variable aleatoria vale 1, o no compre, que es el fracaso, porque ahí es donde la variable aleatoria vale 0. Y nos dice, suponga que la probabilidad de que un cliente realice una compra es 0,5. Nos están dando P, la probabilidad del éxito, ¿no? Y nos piden definir la función de probabilidad de X, calcular la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria e interpretar los resultados, ¿no? Bueno, para el caso del ejercicio 13, y vuelvo a la pizarra y les muestro todo lo que escribí, el valor de P era lo único que nos faltaba para saber cuál es la situación concreta frente a la que estamos en este caso. En el ejercicio 13 del práctico, nos dicen que X vale 1 si el cliente que entra al comercio compra y 0 si no compra. Y P, la probabilidad de que X valga 1, vale 0,5. Es decir, es tan probable que un cliente que entra al comercio compre algo como que no compre. Entonces, ¿cuánto vale la función de cuantía de esta variable aleatoria? O función de probabilidad, que es lo primero que nos piden en el ejercicio. Bueno, acá la tengo. Vale 0,5 para X igual 0 es la probabilidad del fracaso, 1 menos P, y 0,5 para X igual 1 es la probabilidad del éxito, P. 0 en cualquier otro caso, ¿verdad? No me acuerdo si lo pide el ejercicio, pero muy rápidamente podríamos plantear también la función de distribución de esta variable aleatoria, que vale 0 antes del 0, vale 0,5 entre 0 y 1 sin llegar al 1, y vale 1 porque agrego otro 0,5 de 1 en adelante. La esperanza de la variable aleatoria era P, o sea, 0,5. Ni hago la cuenta del valor esperado como suma. ¿Por qué? Porque ya lo hice genérico para cualquier variable aleatoria de Bernoulli. Y la varianza de la variable aleatoria era P por 1 menos P, es decir, Das 0,25. da 0,25 porque es 0,5 por 0,5 y da 0,25. Efectivamente. ¿Ah? ¿Qué es lo que espero? Y bueno, espero que 1 de cada 2 clientes que entran al comercio compren algo. ¿Verdad? Eso sería interpretar el valor esperado. Interpretar la varianza es como medio complicado, ¿no? Pero hay algo interesante aquí. Si ustedes ven en la expresión de la varianza, uno podría decir que la varianza es una función cuadrática de P, ¿no? De hecho, si representamos en un eje horizontal los posibles valores de P, ¿qué valores puede asumir P? La probabilidad de éxito. ¿Cuáles son los valores posibles para P? ¿Cualquier valor 0 y 1. real? Ah, claro, cualquier valor entre 0 y 1, porque es una probabilidad, ¿verdad? Entonces, al éxito solamente le puedo asignar probabilidad entre 0 y 1. Quiere decir que los valores posibles de P están entre 0 y 1. Ya vimos que si P vale un medio, ¿no? 0,5, la varianza da 0,25, ¿no? ¿Y cómo es esta función cuadrática de P? ¿No? Ahí tengo un puntito de la relación entre P y la varianza
de x, que es p por 1 menos p. Las funciones cuadráticas tienen representaciones gráficas que son parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Y en este caso, el coeficiente del término de mayor grado es negativo, ¿no? Las raíces son 0 y 1, porque esto se hace 0 cuando p vale 0 o cuando p vale 1. Así que las raíces están aquí, en 0 y en 1, y la concavidad de esta parábola es negativa. Quiere decir que la relación entre P y la varianza de una Bernoulli Tiene es, el vértice ahí. ahí va, tiene el máximo en un medio, ¿verdad? O sea que estamos en la situación en que el modelo Bernoulli es más disperso, porque no hay ningún otro valor de P en donde se presente mayor varianza, ¿sí? Cuando P vale un medio, estamos en el modelo Bernoulli de mayor varianza. En general, la notación que vamos a utilizar para estos casos es que X se distribuye, esta viborita significa se distribuye, de acuerdo al modelo Bernoulli de parámetro P. En el ejercicio 13 estamos frente a el modelo Bernoulli, X es Bernoulli, a veces abreviado como Bernoulli de parámetro P igual a 0,5. Una vez que damos el valor de P, ya me queda totalmente caracterizado el modelo en el sentido de que tengo su cuantía. Y de su cuantía, de hecho, surge la función de distribución, la esperanza y la varianza. Por eso al valor de P se le llama parámetro del modelo, porque tengo distintas Bernoullis de acuerdo a cuánto vale P. ¿Sí? Bueno, entonces ahí tenemos la presentación del ejercicio 13 en la parte 1, ¿no? Y ahí dice, debido a una promoción, la probabilidad de compra aumenta a P igual 0,8. ¿Qué es lo que cambia? Y bueno, cambia la Bernoulli con la que estoy trabajando, porque me modifican el valor de P. La nueva función de probabilidad o cuantía, ¿cuánto vale? 0,2 para x igual 0 y 0,8 para x igual 1. Muy bien, efectivamente. Aquí teníamos la parte 1 del ejercicio y la parte 2 nos lleva a una Bernoulli, perdón, déjenme cambiar algo. Ahí va, el 1 es el Bernoulli 0,5 y el 2 es el Bernoulli 0,8, ¿verdad? 1.b. Y ahora en la parte 2 tenemos que trabajar con una Bernoulli 0,8. Por lo tanto, la cuantía pasa a valer 0,2 para x igual 0, que es que no compre, 0,8 para x igual 1 y 0 en cualquier otro caso. Bueno, la función de distribución vale 0 antes del 0, entre 0 y antes de llegar al 1 vale 0,2 y cuando llega a 1 agrega 0,8 de probabilidad y por lo tanto vale 1. La esperanza, ¿cuánto va a dar? 0,8. 0,8. Exacto, 0,8. la probabilidad de éxito que es 0,8. Espero que 8 de cada 10 clientes que entran aproximadamente compren algo y solamente 2 no compren. Es mucho más probable que se verifique una compra que no se verifique una compra. ¿Y cuánto vale la varianza? 0,16. 0,16. 0,8 Ahí por va, 0,2. ahí va, 0,8 por 0,2 y eso da 0,16. Vean entonces que en el gráfico de varianza que hicimos estamos por aquí.
en 0,8, la varianza da 0,16. ¿Sí? Y es menos variable, menos variable. También podríamos graficar, si ustedes quieren, para el caso 1, la cuantía de la variable con las alfilercitas, ¿se acuerdan? En 0 y en 1 tenemos valores del recorrido. En el primer caso, las barritas tienen la misma altura, e igual a 0,5, ¿verdad? Las dos tienen la misma altura, era igualmente probable que comprara que no comprara. En cambio, en la parte 2, la función de cuantía tiene otro aspecto. Vale 0,2 en 0 y 0,8 en 1. Vean que en el primer caso la cuantía es simétrica en relación a la media, ¿verdad? Ahí está el 1/2. Y aquí, en el segundo caso, la cuantía es asimétrica con mayor peso en el 1, motivo por el cual, si quieren en lugar de 1/2, pongo el 0,5 para dejarlo en la misma notación de decimales, y la esperanza se nos mueve hacia este valor 1, que es ahora más probable que el 0. ¿Sí? El 1 tiene más peso que el 0, entonces la esperanza queda corrida hacia el 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No sé si tienen por ahí a mano la hoja de fórmulas. Yo la estoy buscando para mostrárselas. ¿Ahí la ven? En la hoja de fórmulas que ya manejamos, tenemos por ahí el modelo Bernoulli y todo lo que necesitamos saber del mismo, ¿no? La cuantía, la esperanza y la varianza. ¿Hasta aquí? ¿Vamos bien? Vean que ya respondimos un poco también lo que nos dice el ejercicio 13, que nos pedía comparar en la parte 2 con el caso anterior, las diferencias ya las marcamos, y la parte 3 pregunta para qué valor de P la variabilidad es mayor, lo respondimos ya de hecho en la primera parte del ejercicio, dijimos que la mayor varianza en la Bernoulli se da cuando P vale 1/2. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Estábamos poniendo los puñitos arriba, no sé si lo logra ver. Ah, no, porque estaba compartiendo, entonces no vi las Ahí va. reacciones. Bueno, está, gracias, gracias. Bueno, ahora, esto de hacer un experimento aleatorio con solamente 2 resultados posibles podría replicarse. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa si en lugar de un estudiante y de seleccionar un estudiante al azar entre los de este grupo y preguntarle si es de la carrera de contador público o no, selecciono varios, ¿no? No sé, selecciono 5 estudiantes y les pregunto si son de la carrera de contador público o no. En cada una de las 5 oportunidades hago un experimento de Bernoulli, ¿no? Y a mí se me podría ocurrir contar, si el experimento es seleccionar a 5 estudiantes, cuántos de los que observé son de la carrera de contador público. O sea, cuántos éxitos observo en 5 selecciones que realizo de forma sucesiva.
Y ahí es importante que pensemos en aquel ejercicio que nos dio tanto trabajo, era el ejercicio 5, creo, del práctico anterior. Porque hay una diferencia entre seleccionar con reemplazo o seleccionar sin reemplazo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquello? Que los Sí. arbolitos nos quedaban distintos. Ahí va. Bueno, cuando se realiza una sucesión de pruebas de Bernoulli independientes entre sí y en idénticas condiciones, es decir, cuando la probabilidad de éxito no varía de una prueba a la siguiente, eh, estamos en las condiciones estas de seleccionar con reemplazo, porque ahí las probabilidades se acuerdan que no cambiaban de una selección a otra. Podría contar cuántos éxitos observo en las selecciones que hice, que son independientes entre sí, porque yo reemplazo al estudiante que saqué, entonces no influye el estudiante que me puede salir en la segunda selección, no se ve influido por el estudiante que me salió en la primera, y están en idénticas condiciones porque la probabilidad de éxito no se modifica en tanto la urna de la que saco los nombres de los estudiantes es siempre la misma, porque reemplazo el que saqué antes. Y en ese caso, lo que ocurre es que yo podría preguntarme cuál es la probabilidad de observar que ninguno de los estudiantes que selecciono es de la carrera de contador público, que solo uno sea de la carrera de contador público, y si selecciono 5, hasta la probabilidad de que los 5 sean de la carrera de contador público, ¿no? De hecho, cuando defino la variable aleatoria, los valores posibles, lo que puedo observar es ninguno, es decir, el 0, uno solo, el 1, 2, 3, 4 o 5. Vean que además un mismo estudiante se me puede repetir, ¿no? Porque como yo lo reemplacé en la urna de nombres, me podría volver a salir. Así que verdaderamente no importa cuántos estudiantes hay de la carrera de contador público, porque de repente, si todos son de la carrera de contador público, va a valer siempre 5, ¿no? Pero si hay, no sé, ¿cuántos somos hoy? Aquí, 65. Bueno, sacándonos a Gabriel y a mí, son 63. Si en los 63 hay 50 que son de la carrera de contador público, y por lo tanto 13 que no lo son, cuando yo saco 5 no estoy diciendo que saco 5 diferentes, ¿no? Cuando hago reemplazo. Entonces tengo una variable aleatoria que cuenta la cantidad de éxitos en 5 pruebas de Bernoulli realizadas de forma independiente y en idénticas condiciones, es decir, en una sucesión de pruebas de Bernoulli. Por eso les decía que el modelo Bernoulli era como la semillita para otros modelos para variables aleatorias discretas. Y lo que cuento es cuántos éxitos tengo en las, podría llamar de forma genérica, N selecciones que realizo, ¿no? Entonces les decía que me encamino a otro modelo, porque ya no cuenta si tengo un éxito o un fracaso en una prueba de Bernoulli, sino la cantidad de éxitos en una sucesión de pruebas de Bernoulli. Me encamino hacia los modelos binomial e hipergeométrico. El binomial surge cuando justamente hacemos una sucesión de pruebas de Bernoulli. Una sucesión se escribe con C, con S, siempre me confundo, es un desastre lo mío. ¿Cómo se escribe, saben? Con ese, profe. Ahí va, con S. Después que le pongo la C me doy cuenta que le estoy escribiendo mal. Una sucesión, así. Sucesión. Primero con C y después con S. Ah, vieron que es un lío. Primero con C y después con S.
una sucesión de pruebas de Bernoulli es, eh, son n pruebas de Bernoulli independientes y en idénticas condiciones, es decir, P se mantiene constante a través de todas las pruebas de Bernoulli que hago. Vamos a poner un caso sencillo. Supongamos que n vale 5, dijimos, ¿no? Después lo vamos a generalizar a cualquier valor de n. Entonces yo defino x, una variable aleatoria que cuenta la cantidad de éxitos observados en la sucesión de pruebas de Bernoulli que hice. ¿O qué voy a hacer? ¿O qué voy a hacer? ¿Cuál es el recorrido de esta variable aleatoria? ¿Cero, uno? 0, observo ningún éxito, hago 5 pruebas de Bernoulli, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Qué Puede ser quiere que los cinco decir? seas que tirás 5 veces y acertás uno solo. Tirás 5 veces, acertás dos. Tirás 5 veces, acertar tres. O sea, acertar digo que cumple con Tener el éxito, éxitos. digo. Eso. Exacto, está bien. Cada una de las pruebas es una prueba de Bernoulli. Entonces, en cada prueba puedo tener un 0 o un 1, un éxito o un fracaso. Pero en las 5 pruebas, ¿sí? En la primera puede haber sido éxito, en la segunda éxito, en la tercera éxito. Y así voy contando, ¿no? Hasta 5, o podrían ser fracasos. Entonces puedo tener entre 0 y 5 éxitos, cualquier número, ¿verdad? Entero. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Una vez que tenemos el recorrido de la variable aleatoria, nos tenemos que preguntar cuál es la probabilidad de que valga cada uno de esos valores, ¿no? ¿Qué quiere decir la probabilidad de x igual a 0? Y bueno, quiere decir la probabilidad de Que 0 no salga ninguno. éxitos. Ningún éxito, exacto, 0 éxitos. O si quieren, esto sería 5 fracasos. Lo podemos pensar de esa manera, ¿no? Es decir, yo podría representar este resultado como fracaso, 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 fracaso. 5 fracasos, ¿verdad? Ahí tengo 5 lugares. ¿Qué probabilidad tiene eso de ocurrir? ¿Qué probabilidad tiene de ocurrir el primer fracaso? Un Una en medio. cinco. Ah, claro, 1 en 5. ¿Eh? ¿1,5? No, 1 en 5. Ahí Una en cero coma 5. 0,2. cinco sería. Tenés dos chances, que Sí, salga fracaso, que salga sí, acierto. sí, tengo 2 chances, pero necesariamente son equiprobables. Y yo digo, eh, eso, seleccionar estudiantes que sean de la carrera de contador público. ¿Tiene probabilidad un medio en los 63 que son ustedes? No, tiene más. Ah, no sabemos cuánto, pero parecería más, ¿no? Porque la carrera de contador público es la que se lleva más estudiantes.
No sé cuánto vale. Digamos que la probabilidad de éxito es P. ¿Ah? No sé cuánto vale. Será 0,8, 0,9, no tengo idea. ¿Ah? Pero llamémosle P, genéricamente. Entonces, ¿qué probabilidad tiene el primer fracaso? Saco 1 y no es de la carrera de contador público. ¿Qué probabilidad tengo de que me pase eso? Un medio. P. 1 menos P. ¿Quién dijo un medio? Ah, yo, pero estoy re mareada. No, perdón. Te quedaste con el ejemplo anterior. No necesariamente es un Sí, medio, ¿no? sí, es Puede medio. ser mayor, menor o un medio. ¿Ah? De forma genérica le llamamos 1 menos P, ¿verdad? La probabilidad de fracaso en la primer selección es 1 menos P. Si quieren, hacemos el arbolito. En la primera selección me puede salir éxito o fracaso. Me sale éxito con probabilidad P y fracaso con probabilidad 1 menos P. ¿De acuerdo? ¿Qué me puede pasar en la segunda selección? Y 4 bueno, lo fracasos y mismo, uno que ¿no? no. Éxito o fracaso. ¿Estamos de acuerdo? En la segunda selección ¿Qué me puede sería? salir un fracaso o un éxito. ¿Sería 1 menos P por 4? Ah, no sé, eso es lo que les estoy preguntando, no sé si por 4. Pero lo cierto es que acá, si estoy diciendo que la sucesión de pruebas de Bernoulli las estoy haciendo en idénticas condiciones, la probabilidad de fracaso vuelve a ser 1 menos P. Y la probabilidad de éxito P, ¿verdad? En este caso no sería por 4, sino a la 4. Ah, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque vamos multiplicando Porque las probabilidades, ¿no? ¿Se sí, acuerdan de eso? Esta es la te dan probabilidad las del intersecciones. fracaso dado la probabilidad de fracaso en la primera. Ahí va, fracaso en la segunda, dado fracaso en la primera. Y vamos multiplicando las probabilidades para tener la probabilidad de la intersección, que sea fracaso y fracaso y fracaso. ¿Está bien? Porque acá vuelve a abrirse en éxito y fracaso, vuelve a abrirse en éxito y fracaso y vuelve a abrirse en éxito y fracaso. Y siempre estoy recorriendo las ramitas de probabilidad 1 menos P. Prefracaso dado lo anterior. Y para que me ocurra y tengo que multiplicar, ¿verdad? Las probabilidades en el árbol. Entonces, efectivamente, y esta es la única forma de tener 5 fracasos, ¿verdad? Porque no hay otras ramitas en el árbol que me lleve a 5 fracasos. Así que, efectivamente, la probabilidad de 5 fracasos es 1 menos P a la 5. ¿Estamos de acuerdo? Y les digo más. Bueno, no les voy a decir más. Después les digo alguna cosita más. ¿Qué pasa si yo quiero ahora la probabilidad de x igual 1? Es decir, ¿qué es 1? Es un éxito en las 5 pruebas de Bernoulli que hago. Significa un éxito y 4 fracasos, ¿no? Porque si no tuve éxito, tuve fracasos en las otras pruebas. P por 1 menos P a la 4. Muy bien, a ver, puede ser. Significa éxito, fracaso, 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 fracaso. Y el compañero nos dice que esto tiene probabilidad P por la probabilidad del éxito por 1 menos P a la 4, ¿no? Sería, por ejemplo, este caminito. Fracaso, 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 éxito. ¿Están de acuerdo? Ah, pero ese es otro, no es el que yo dibujé, porque el que dibujé es el que éxito, fracaso, ¿no? Éxito, fracaso, éxito, fracaso. ¿Estamos de acuerdo? El que yo dibujé fue éxito,
fracaso, 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 fracaso. Este es el que dibujé ahí, ¿no? Pero entonces hay otra forma de llegar a un éxito y 4 fracasos, ¿no? ¿Lo vieron eso? ¿Qué hice? Toqué algo que hay. Hay varias formas de tener un éxito y 4 fracasos. No hay una sola. Ya vimos 2 ahí en lo poquito que dibujé. Así que esto es la probabilidad de un éxito y 4 fracasos cuando tengo el éxito y los fracasos en este orden, pero pueden darse en otros órdenes. ¿Qué otros órdenes? Ah, es fracaso, éxito, fracaso, fracaso, fracaso. O podría ser fracaso, fracaso, éxito en tercer lugar y 2 fracasos más. O primero, 4 fracasos, perdón, 3 fracasos, un éxito y luego otro fracaso. Y son los Y 5, porque puede finalmente, ocupar los 5 lugares, ¿no? eso, 5 lugares para el éxito. Perfecto. 5 lugares para el éxito. De los 5, elijo uno para poner el éxito. Ahí va. Así que es esto por 5 o por las combinaciones de 5 en uno, ¿no? De los 5 lugares que tengo, elijo uno para poner el éxito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todas estas configuraciones tienen la misma probabilidad, P por 1 menos P a la 4, pero son 5 diferentes. Entonces, la probabilidad de un éxito y 4 fracasos en cualquier orden es esto, P por 1 menos P a la 4 por las combinaciones de 5 en 1. Es ¿No es como decir, lo de la elijo, combinatoria? sí, combinatoria, combinaciones de 5 en 1. De los 5 lugares que tengo, ¿verdad? Elijo uno para el éxito. Y eso da 5. ¿Qué pasa si yo ahora quiero la probabilidad de X igual 2? Es decir, 2 éxitos y 3 fracasos. Y ¿Cómo sería P al sería? cuadrado por 1 menos P a la 3 por combinación de 5 en 2. Muy bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué dijo la compañera? Bueno, la probabilidad de 2 éxitos es P por P. 3 fracasos, 1 menos P por 1 menos P por 1 menos P. Por ejemplo, en este orden. Éxito, éxito, fracaso, fracaso, fracaso. Ahora, ¿es la única manera de tener 2 éxitos y 3 fracasos? No, hay más maneras. Por ejemplo, podría ser éxito, fracaso, éxito, fracaso, fracaso. Y bueno, tendría que escribir todas las formas en las que puedo poner 2 éxitos en 5 lugares. ¿Y cuántas formas son? Ah, de los 5 que tengo, de los 5 lugares, elijo 2. Son las combinaciones de 5 en 2. ¿Y cuánto dan las combinaciones de 5 en 2? Este daba 5, 10. ¿no? Esto da 10. Tendría que escribir las 10 formas de poner éxitos, 2 éxitos y 3 fracasos en orden. Pero todos tienen la misma probabilidad. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de X igual 3? Y bueno, es la probabilidad de 3 éxitos y 2 fracasos. Y si me pongo en el orden, ¿no? Primero los 3 éxitos y después los 2 fracasos, ¿qué probabilidad tengo? Ah, primero los 3 éxitos es P a la 3. Y después los 2 fracasos, 1 menos P al cuadrado. Pero ¿de cuántas maneras posibles puedo elegir 3 éxitos en 5 lugares? Ah, combinaciones de 5 en 3. Creo que también da 10, Sí, también ¿no? es 10. También es 10. La probabilidad de X igual 4 va a ser la probabilidad de 4 éxitos y un fracaso. Primero 4 éxitos tiene probabilidad P a la 4 y luego un fracaso, probabilidad 1 menos P.
Pero ¿de cuántas formas posibles puede ocurrir esto? Y bueno, Son 5. tengo que elegir. Ahí va, son 5. De los 5 lugares elijo 4 para los éxitos y da 5. Son las combinaciones de 5 en 4. Y finalmente tengo que preguntarme cuál es la probabilidad de x igual 5, ¿no? Probabilidad de x igual 5. Es decir, probabilidad de 5 éxitos. Podría decir y 0 fracaso. 5 éxitos de corrido, p a la 5. Ningún fracaso, puedo poner 1 menos p a la 0, eso da 1, ¿verdad? O puedo no ponerlo. Por las combinaciones de los 5 lugares elijo 5, da 1, es una sola forma. Fíjense que en la probabilidad de x igual 0, que yo puse ahí al principio, es la probabilidad de x igual 0, es la probabilidad de 0 éxitos, es lo mismo que 5 fracasos. En realidad podría haber puesto 0 éxitos y 5 fracasos. Entonces esto lo podía escribir como p a la 0, que me da 1, por 1 menos p a la 5, por las combinaciones de 5 tomados de a 0. Es decir, le doy 0 lugar al éxito de los 5. ¿Se me está cortando internet? Parece que están viendo cortado. Sí, se ve cortado. Yo pensé que era mi internet, pero no, hay varios compañeros que les pasa igual. Estoy viendo. ¿Y se Sí, me es que en perdieron en realidad algo? por momentos como que se pausa la imagen y después cuando apareces de nuevo ya aparece medio escrita la pantalla. Como que avanzaste un poco, pero En se va realidad entendiendo igual, por lo menos yo. capaz que se me cortó de nuevo. Camila dice que no vio el de p de x igual 5. X igual 5 significa 5 éxitos y 0 fracasos, ¿no? Entonces, 5 éxitos tiene probabilidad p a la 5 y no le doy ningún lugar al fracaso. 1 menos p va a la 0. ¿Ah? Sí, es p a la 5. Y el 1 menos p lo podemos poner a la 0, que da 1. ¿No? Cualquier número elevado a la 0 da 1. ¿Está bien? Y las combinaciones van de 5 en 5. De los 5 lugares, elijo 5 para los éxitos. Todos. Y las combinaciones de 5 en 5 da 1. ¿Ah? Bueno, de forma general, no, les compartí la pantalla que no era. A ver, de forma general, fíjense cómo es la cuantía. ¿Cómo es la cuantía en este caso? En este caso, tenemos que ir hasta acá abajo, ahí. Nos quedó la probabilidad de x igual x chiquito. Para x igual 0, 0 éxitos, era 1 menos p a la 5. Para x igual 1, fue p, la probabilidad de un éxito, por 1 menos p, 4 fracasos, eligiendo de los 5 lugares, 1 para el éxito. Para x igual 2, dijimos p al cuadrado, los 2 éxitos, 1 menos p a la 3, la probabilidad de los 3 fracasos, y de los 5 lugares elijo 2 para el éxito, para los éxitos. La probabilidad de x igual 3, 3 éxitos, p a la 3, pero además tengo 2 fracasos, 1 menos p al cuadrado. De los 5 lugares tengo que elegir 3 para ubicar los éxitos. Para x igual 4, p a la 4,
por 1 menos P a la 1, y de los 5 lugares elijo 4 para ubicar los éxitos. Para x igual 5, me quedó P a la 5 por 1 menos P a la 0. Le doy 0 lugar. Y de los 5 lugares elijo los 5 para los éxitos. Lo que les decía, volví al principio, fue que cuando x vale 0, en realidad son 5 fracasos, 0 éxito, puedo poner P a la 0 y de los 5 lugares elegir 0 para ubicar los éxitos, ninguno. Y la cuantía vale 0 en cualquier otro caso. De forma general, cuando x cuenta la cantidad de éxitos, en una sucesión de n pruebas de Bernoulli, decimos que x sigue un modelo binomial con parámetros n y p. ¿Dónde aparece n? Acá. Esta es la cantidad de selecciones que hago. Aparece ahí en la cuantía, ¿verdad? En las combinaciones. La cantidad de lugares en los que tengo que elegir los éxitos. Pero también aparece, fíjense que esto es, miren el 0, este es 0. Esto es x. Y este 5 es 5 menos 0, o sea, n menos x. Acá tengo un 1, es x, ¿no? Es lo que vale x en ese valor. Esto es lo que vale x. Y el 4 es 5 menos 1, o sea, n menos x. ¿Sí? Este también es x en el exponente de p y 5 menos x en el exponente de 1 menos p. Entonces, la fórmula general para la cuantía o función de probabilidad de una binomial es las combinaciones de n tomadas de a x. Eso no se los dije, miren. En las combinaciones no solamente aparece el n, en la cantidad de lugares que tengo que elegir, sino que también aparece el x en la cantidad de lugares que tengo que elegir para los éxitos. ¿Sí? Entonces son las combinaciones de n tomadas de a x por p, que aparece elevado a la x, siendo x un valor del recorrido, ¿no? 0, 1, 2, 3. El recorrido hasta dónde llega. Si tengo n pruebas de Bernoulli, son los naturales entre 0 y n. En nuestro caso del ejemplo era entre 0 y 5. Así que son las combinaciones de n tomadas de ax por p, que es la probabilidad de éxito, elevado a la cantidad de éxitos que quiero, por 1 menos p a la cantidad de fracasos, que son los que me quedan, n menos x. Y vale 0 en cualquier otro caso. Esa es la fórmula para la cuantía binomial. ¿Me siguieron? Sí. Genial. Dicho eso, tendríamos que ver cuál es la esperanza de esta variable aleatoria. Piensen en el caso de los clientes que compran o no compran.
Sí, cero en otro caso, acá me están preguntando en el chat. Este OC significa otro caso. Piensen en el caso de los clientes que compran o no compran cuando entran a un comercio. Si P valía 0,5, o sea, tenía la misma chance que un cliente comprara que no comprara. Si entran 100 clientes a mi comercio, ¿cuántos espero que me compren algo? 50. 50. 50. ¿Qué hacen? 100 por P, ¿no? Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer. La esperanza es N por P. Piensen que cada uno que me compra, perdón, cada cliente que entra me compra o no me compra, con esperanza P. Y para cada uno me pasa lo mismo. Así que la esperanza del primero es P, la esperanza del segundo es P, la esperanza del tercero es P. ¿Sí? Si sumo todas esas esperanzas por la linealidad de la esperanza, ¿se acuerdan? Me da N veces P. Y la varianza de esta variable aleatoria, la varianza de una suma de variables aleatorias si eran independientes de la suma de varianza. Así que tengo que sumar P por 1 menos P, que es la de cada Bernoulli, N veces. Así que me queda N por P por 1 menos P. No voy a hacer la demostración de estas cosas, las tienen en las hojas de fórmulas, aplicando propiedades de esperanza y varianza para sumas de variables aleatorias, pensando en que la binomial es una suma de n Bernoullis independientes, porque cada extracción o cada selección es una prueba de Bernoulli. Entonces, cuando sumo los ceros y unos de las Bernoulli, me da la cantidad de éxitos en las n Bernoullis que hice. Y bueno, Profe, esto es todo. Sí, en la fórmula de cuantía, sí. para escribir lo que valdría x igual 0, no se usaría esa fórmula, ¿no? Sí, porque esta fórmula la utilizo para cada uno de los posibles valores de x. Fíjate, que si n vale 5, ¿ah? El recorrido de mi variable aleatoria va de 0 a 5 por los naturales, ¿no? Entonces, la cuantía de x la voy a tener que escribir para todos los valores posibles, para el 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4, para el 5. Entonces, tomo esta fórmula. Entonces, voy por cada valor recorrido. X igual 0. N vale 5. Entonces, donde dice N pongo un 5. Y donde dice X pongo un 0. Por P a la 0, por 1 menos P a la 5 menos 0. Me da exactamente lo mismo que tenía en el ejemplo, ¿no? 1 menos P a la 5. Para X igual 1. Vengo acá y a la N la sustituyo por 5 y a la X por 1. Me quedan las combinaciones de 5 en 1 por P a la 1 por 1 menos P a la 5 menos 1, que es 4. Bien, no lo había visto en 0, pero sí, ya lo entendí. ¿Lo viste? Ahí va. Vas por cada valor Sí. recorrido y sustituís, ¿ah? La N por lo que vale N y la X por cada valor del recorrido. Y ahí te va dando todas las probabilidades que yo hice a mano, ¿no? De un plumazo, te las da con la fórmula. ¿Está bien? Y para calcular la esperanza de la variable aleatoria, estrictamente lo que tendríamos que hacer es ir por la forma de cálculo y hacer valor del recorrido por probabilidad, más valor del recorrido por probabilidad, más valor, ¿no? Bueno, eso me va a dar un trabajo bárbaro, tengo que hacer una suma de 6 términos, que además tengo que calcular cada una de estas cosas. Ahora es mucho más fácil calcular la esperanza, hago n por p, pero tengo que estar en el contexto del modelo binomial, es decir, tengo que estar haciendo una sucesión de pruebas de Bernoulli, es decir, pruebas de Bernoulli independientes en las mismas condiciones, ¿no? Y estar contando la cantidad de éxitos que observo en esas n pruebas de Bernoulli. Entonces, el modelito aplica cuando ese es el experimento que hago
y esa es la variable aleatoria que defino, cantidad de éxitos en la asociación de n pruebas de Bernoulli, me sirve en esta forma. Entonces, calcular esperanza. La construcción de la cuantía ya está hecha. No hay que hacerla cada vez. Y el cálculo de esperanza y varianza se ve muy simplificado, es mucho más corto, porque utilizo la forma. Y no la definición o forma de cálculo con sumas de muchos términos. ¿Hasta aquí bien? Sí, profe, bien. Claudia, no entiendo lo que pusiste aquí en el chat, la probabilidad por la cantidad. Ah, ahí Ah, está, era cuando para preguntaba calcular la la esperanza. esperanza. Efectivamente, valor del recorrido por su probabilidad o cantidad de éxitos por su probabilidad. Efectivamente. Es un cálculo largo, pero la fórmula nos ayuda un montón. Si ustedes se fijan en la hoja de fórmulas, también tienen las fórmulas para el modelo binomial. Son las que les acabo de compartir. ¿Verdad? Y ahora, no sé por qué me hace. Ahí. ¿Ah? Ahí están las fórmulas del modelo binomial. Y si vamos al práctico, podríamos hacer el ejercicio 14. Pero vamos a hacer un descansito antes, ¿verdad? Ya es mucho. Hacemos un breve corte, como siempre, de 5 minutos y volvemos para hacer el ejercicio 14. Capaz nos ayuda Gabriela ahí. ¿Sí? Pongo el cronómetro.
Bueno, lo freno antes de que suene y volvemos. Les voy a compartir aquí en el chat los apuntes que hicimos y Gabriel retoma con el ejercicio 14, ¿verdad? Bien. Vamos nomás. Hay que prender la opción de compartir. Me está diciendo que no. Ahí mandé request. Bien, ahí lo tenés, qué raro que no te Sí, sí. permitió. A veces pasa. Bueno, ahí están viendo todo lo que yo veo. Ahí deberían estar viendo el práctico 4, si no me avisan. Y vamos a ver ejercicio 14, ¿no? 7, 12, 14. Bien. Bueno, el ejercicio 14 lo que tiene es que tiene letra para interpretar, que capaz que fue una capita de dificultad que plantearon algunos de los compañeros que les pasó en la prueba, que es la parte de interpretación. También tienen que tener capacidad de razonar, ¿verdad? Para llegar a ubicarse en qué problema están. Bueno, acá el contexto que nos dan, el contexto del problema, ¿verdad? Acá sabemos que estamos viendo modelo binomial, por lo menos. Vamos a tratar de identificarlo. Acá dice que hay un sistema satelital que está compuesto por 4 componentes y que el sistema funciona si al menos 2 de ellos operan correctamente, ¿sí? Tiene como un seguro. No precisa que estén todos bien, con que estén bien 2 de ellos, por lo menos funciona. Además, se sabe que cada componente funciona de manera independiente, eso es importante, la independencia del funcionamiento de cada uno, y la probabilidad de que funcione correctamente es 0,8. Ahí ya nos dieron una cantidad de datos de los problemas, del tipo de problemas que vieron con la profe. Y modelos. Sea X la variable aleatoria que representa la cantidad de componentes que funcionan correctamente. O sea que esa variable mide la cantidad de componentes que funcionan bien. Del total de 4, ¿verdad? Bueno, el punto 1 es determinar el recorrido de X. Vamos a la planilla habitual y tenemos ejercicio 14. Ejercicio 14, el punto tiene una parte sola esto. Sí. Punto 1, el recorrido de X. Y X mide cantidad de componentes que funcionan. Vamos a poner correctamente porque es lo que dice la letra. Correctamente. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mínimo entonces de esta variable X que mide la cantidad de componentes que funcionan correctamente entre los 4? 2. Ese es el mínimo para que el sistema funcione, ¿sí? Recuerden que es un sistema que tiene 4 componentes. Pueden ser 4 baterías, imagínense 4 baterías que le da cierta energía y precisa por lo menos la energía de 2, por lo menos para funcionar. Así que 2 es el mínimo, no es el recorrido de la variable, porque la variable solo mide cuánto funcionan bien. Entre 0 y 4 entonces. Exacto, el mínimo es que no funcione ninguno bien, ¿de acuerdo? Si no funciona ninguno bien, la variable aleatoria toma el valor 0, porque no le da positivo a ninguno, no le da 1 a ninguno. También puede pasar que uno solo de los 4 funcione bien, que 2 funcionen bien, 3, 4, y no puede haber más de 4 que funcionen bien por un tema lógico, ¿verdad? Si tenemos 4 componentes, el máximo es 4. Por lo tanto, eso es lo que nos preguntaban en la parte 1, que no nos metíamos todavía, aunque ya lo deben sospechar, espero que lo sospechen,
y alguno ya lo sabe, de cómo interpretamos acá en qué modelo estamos, que es muy probable que sea, acá está, ¿cuál es la distribución de X? Cuando te preguntan cuál es la distribución, es, como le dijo la profe, X, viborita o virgulilla, creo que se llama, más formalmente, se usa para decir que una variable distribuye, es el símbolo de distribuye, y hay que decir qué modelo es el que aplica en este caso. Bueno, como estamos dando binomial, es de sospechar que estamos haciendo un ejercicio binomial, pero a ver si podemos identificar por qué es binomial. Recuerden que un modelo binomial se componía de una sucesión de pruebas Bernoulli independientes. ¿De acuerdo? Y acá, ¿cuáles son las pruebas Bernoulli independientes? Cada componente funciona de manera independiente. Sí, Claudia. Los satélites. Eso, que cada Dijo componente Claudia y puede no habló funcionar o Claudia. no. Bien. Los componentes, ¿verdad? Cada componente miro si funciona o no funciona, ¿verdad? Para cada componente tengo una prueba de Bernoulli. ¿Cuál es la prueba de Bernoulli? ¿Este componente funciona o no funciona? Tiene solo dos resultados posibles. Y a ver si nos da la probabilidad. Sí, acá está la probabilidad 0,8. Y esa es la probabilidad de operar correctamente, que es exactamente lo que la variable x nos define como éxito. Porque la variable x, ¿qué mide? Mide los éxitos. Podría ser que un éxito no esté asociado a algo positivo. Podría ser que x midiera la cantidad de componentes que no funcionan bien. Pero bueno, acá coincide con que el éxito es algo positivo en el sentido de que define como éxito cosas que funcionan bien. Entonces, cada prueba, en este caso, cada prueba Bernoulli es si el componente funciona o no funciona. Entonces, se cumplen las condiciones del modelo binomial, una sucesión de pruebas Bernoulli independientes, de experimentos Bernoulli. ¿Cuáles son los parámetros de la binomial? Recuerden que eran n y p, los parámetros de la binomial. N era la cantidad de pruebas y P es la probabilidad de éxito. Entonces, ¿cuál es la cantidad de pruebas acá que hago cuando verifico si los componentes funcionan? 4. Cuatro, son cuatro componentes. Para cada uno hago una prueba. Miro si funciona pongo 1, si no funciona pongo 0. Y eso es lo que se acumula en la variable x. Así que tengo n igual a 4 y P es la probabilidad de éxito. 0,8. Bien, acá está definido, podemos decir, el éxito, que es lo que mide la variable x. Éxito. ¿Sí? Así que la probabilidad de éxito es 0,8. ¿De acuerdo? La probabilidad de fracaso, por lo tanto, es 0,2, ¿de acuerdo? Bien. Y con lo que conversamos lo justificamos. ¿Todos entendieron por qué es una binomial? Tienen claro el teórico que les dio la profe y tienen también las diapos del teórico que describe al modelo binomial como una asociación independiente de pruebas Bernoulli. Lo que tienen que entender acá es básicamente cuáles eran las pruebas Bernoulli, que era ver para cada componente si funcionaba o no. Bueno, el punto 3 es escribir la función de probabilidad de x. P de x para cada valor de x que toma. Usamos mayúscula para la variable aleatoria y x minúscula para los valores que puede tomar. Vimos que puede tomar 4 valores. Y vamos a aprovechar que tiene el fresquito de conocimiento para el primer caso de x igual 0. Tengo combinaciones, vamos a usar la notación de la profesora, combinaciones de cuántos elementos, 5 y porque siempre 0. son los 4 y mismos 0. los que tengo. Combinaciones de 4. Y vamos a empezar con el valor más chiquito del recorrido. Así que son combinaciones de 4 tomadas de a 0. Por cuántos éxitos me sirven acá, o sea, la probabilidad de éxito elevada a la cantidad de éxitos. ¿Cuántos son en este caso? 0. Cero. 0. Y fracasos, 4. 4. Siempre la cantidad de éxitos y de fracasos tiene que sumar el total de pruebas, ¿de acuerdo? Esto es si x igual 0, ¿de acuerdo?
Bueno, y esto ya lo construimos para el segundo caso. Si x igual 1, me sirve uno solo, los éxitos. Por lo tanto, me sirven 3 fracasos. Si x igual 1, combinaciones de 4 tomadas de a 2, 2 éxitos, 2 fracasos, si x igual 2, 4 tomadas de a 3, 3, 1, si x igual 3. Y acá es si todo funciona bien, el último caso. Y 0 en otro caso. ¿De acuerdo? Vieron que acá, al ser un modelo, es menos directo que lo que teníamos antes, que teníamos ya directamente una probabilidad. Acá está sin calcular. Pero bueno, es más simple, que ya la fórmula nos da, por ejemplo, que para los casos en que funciona un solo componente, acá ya no tengo que hacer toda la suma, identificar todos los casos, ya el modelo me contempla eso. Ya en combinaciones de 4 tomadas de uno, ya tengo los 4 casos, porque tengo 4 posiciones, en que un solo componente funciona bien, y cada uno tiene esta probabilidad, 0,8 por 0,2 a la 3. Esto todo ya lo vieron recién con la profesora. Acá a veces puede ser útil, por lo menos mientras hacen los ejercicios, aunque lo mejor es que calculen para calcular, para prepararse para la prueba, con el botoncito de combinatoria, practiquen las cuentas, equivóquense tranquilos que este es el momento. Y si no, si quieren verificar, deben tener, buscando en internet mientras hacen los ejercicios, calculadora de probabilidad binomial, calculadora de modelos de probabilidad. Hay una app muy buena que tiene todos los modelos que vamos a ver en el curso seguro, que se llama así Probability Distributions, y ahí verifican si les dio bien. Es una app roja que tiene este loguito, f de x. Ahí ponen los parámetros, les sirve incluso para identificar bien cuáles son los parámetros, qué tienen que cargar, etc. Esto es un extra, ¿no? Pero siempre el consejo es hagan las cuentas. Bueno, en este caso nos da, yo ya lo calculé para no perdamos el tiempo con esto. Acá nos da 0,016, perdón, dos ceros. 0,0256, 0,1536, 0,4096 los dos últimos. ¿Sí? Así que acá calculamos los voy a separar del numerito ese, pero ahí puse cuánto da cada una de las expresiones. Y la expresión general ya se las dio la profe y se las mandó el material recién en el PDF, a partir de la cual calculamos esto. Bueno, si entendieron esto, todo lo que hicimos acá está muy bien con la binomial. Dónde pongo la cantidad de componentes totales, dónde pongo la cantidad de éxitos que me piden, etc. ¿Dudas en el chat? O piden la palabra. Bueno, vamos al punto 4. Calcular e interpretar las siguientes probabilidades. Bueno, esto lo tenemos calculado. Por lo menos el primero lo tenemos calculado. Lo que no lo tenemos interpretado. P de x igual 2. Bueno, P de x igual 2 está calculado, ¿verdad? Lo tenemos acá. Es igual a 0,1536. Pero es interesante porque puede sumarles para aplicar los problemas a la vida real o a los problemas que se le presentan en prueba con contexto. En el contexto de este problema, que es P de x igual 2. ¿Cómo interpretamos P de x igual 2 en este problema?
La probabilidad de que dos componentes estén bien, que al menos dos componentes estén bien y pueda funcionar la máquina. Eh, El, Al principio lo dijiste bien y después te corregiste. Claro, Dijiste que al primero menos uno va, es probabilidad de que igual a dos, 2. sí, de que dos componentes funcionen bien. cada función Después bien. agregaste un al menos, no sé por qué. Y ahí Sí, la cagué. bueno, la complicaste. Probabilidad de que dos componentes funcionen bien, ¿sí? Y punto final, porque es probabilidad de que x igual 2. ¿Correcto? ¿Todos lo ven? También podemos decir, en este caso, además, ¿el sistema funciona o no funciona? Sí, A porque ver, decía que el que sistema con que no hubieran dos, ya con marchaba. dos funcionaba, así que en este caso el sistema funciona, pero no nos están preguntando nada, solo agrego eso como plus. El punto B que nos piden de la parte 4 es probabilidad de x mayor o igual que 2. Antes de ponernos a calcularla. Este 2 quedó bien feo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo interpretan esto en el contexto de este problema? Sería la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. La probabilidad de x3 más la probabilidad de x4. Y la de 2 también, Sí, ¿no? del 2 también, porque es mayor o Sí, igual. creo que Ah, Yamila en el chat lo resumió todo lo que dijeron correctamente ustedes, que es que al menos dos funcionen bien. ¿Sí? Probabilidad de que es lo que había agregado el compañero hoy. Probabilidad de que al menos dos componentes funcionen bien. ¿Sí? Y también ustedes dijeron, bueno, es la probabilidad de 2, la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. O sea que los casos que me sirven son este y este. ¿Sí? A ver, había algo más en el chat, pero no me salió. Probabilidad que al menos dos componentes funcionan bien. Entonces son la suma de estos tres. Y eso nos da 0,4096 por 2 más 0,1536. 0,9728. Ahora sí, esta tiene. En el caso anterior vimos que con 2 en el punto A, el sistema funcionaba. ¿Cómo interpretamos probabilidad de x mayor o igual que 2 para el funcionamiento del sistema? que funcionan sí o sí, porque tendría más de dos componentes funcionando. O sea, a ver si alguien logra resumirlo. Está bien, Que, ¿eh? que la probabilidad de que funcione el sistema tiene un 97%. Bien. Es la probabilidad de que el sistema funcione correctamente. Porque esta es la probabilidad de que funcione por lo menos 2. Y por lo menos 2 es lo que precisa el sistema para funcionar. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. Éxito total, diría yo, María. Bien. Éxito para otro problema, que es que el sistema funcione. Acá lo estábamos viendo por componente. Y como dijo Yamila, la probabilidad de que funcione. Bien, impecable. De cada 100 veces va a funcionar 97, más, un poquito más de 97, pero que dependiendo del problema, de para qué sirva el sistema, podemos estar o no satisfechos. Si fuera un generador de energía eléctrica para la casa de uno, y bueno, puedo aceptarlo. Quizás para otro tipo de problemas más dramáticos, quizás no, sea demasiado, que se equivoque el 3%. Depende de qué sistema sea. Bueno, el punto C dice, no sé si era este, probabilidad de x menor que 2. Bueno, tenemos un montón de maneras de calcularlo, ¿no? Y uno menos lo que acabamos de calcular. Perfecto, porque esto es igual a uno menos la probabilidad de x mayor o igual que 2. ¿Sí? Fíjense en los eventos que me sirven ahora. Son exactamente los que había dejado afuera hoy. Ahora me sirve este y este. Porque x menor que 2 es solo o 0 o 1. ¿Sí? O sea, si sumamos la de estos dos o hacemos uno menos lo que calculamos antes, nos va a dar lo mismo. Yo voy a hacer uno menos 0,9728 porque es el más, me parece el más directo, aunque acá es una resta y en el otro caso habría que hacer una suma. O sea, 2,72 estaría dando esto.
0,0272. ¿Y esto qué es para el problema? Probabilidad de que no funcione el sistema. Perfecto. No funciona. Bien. Creo que había otro punto. Punto 5. Calcular e interpretar el valor esperado de X. Era n por la probabilidad, ¿Por qué probabilidad? por 0,8. La probabilidad de éxito, ¿verdad? Sí, Bien. Bien. te daba 3,2. En este caso, 4 por 0,8 igual a 3,2. En el contexto de binomial es facilísimo calcular la probabilidad, la esperanza. ¿Sí? Fíjense que si no tuviéramos esa fórmula, habría que hacer una cantidad de cuentas bastante largas. Pero bueno. Pero en este caso, acá ya, como ya hicimos el cálculo, si alguno quiere después en su casa, verifica que 0 por 0,0016 más 1 por 0,0256 más 2 por 0,1536 y así hasta completar las 5 opciones le va a dar 3,2 esa suma. ¿Sí? Está bueno ver cómo la fórmula funciona en la vida real y en un caso, por lo menos en un caso. Y tenemos que interpretar el valor esperado de X. ¿Sí? Tenemos que interpretar este 3,2 la esperanza de X. Necesitamos el valor esperado. Digo, la varianza. No, solo interpretar la esperanza. ¿Qué quiere decir que la esperanza sea 3,2? ¿Que se espera que vayan a funcionar 3,2 componentes? Sí, en promedio, podríamos decir, en promedio funcionan correctamente. O sea que podríamos decir que en promedio está bien diseñado este sistema, ¿sí? Funcionan correctamente 3,2 componentes. Si el promedio diera menos de 12, estábamos en problema, ¿verdad? Era esperar teníamos un sistema diseñado que era esperable que no funcione, por así decirlo, ¿verdad? Pero bueno, 3,2 y precisamos por lo menos 2 para que funcione, o sea que el valor esperado nos deja también relativamente tranquilos de que está bien diseñado. Bueno, creo que era todo, ¿eh? Sí, llegábamos hasta el 5. O sea, Inés, sí, Muy bien. Capaz podemos, al menos en los minutos que nos queda, ir planteando el 17.5, bien, el ejercicio. aparte de prueba, ¿no? Les recomiendo que hagan, bueno, les recomendamos que hagan el 16 en su casa, aunque no, el El 16 es 16 todavía no, 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 no. No, no pueden, Ese ya es perdón. Soy yo el modelo que estoy... hipergeométrico. Yo Pero soy yo que en estoy el ratito, spoileando. en el Disculpe. ratito que nos queda no nos va a dar para presentar el modelo Sí, hipergeométrico, así que eso lo dejamos para el jueves. la profe ya sabía más que nosotros y era el 17,5 el que podíamos hacer. Bueno, este es de un examen de julio de 2016, en la versión uno. Y bueno, a ver el contexto. Fíjense el contexto. La primera revisión de cálculo consta de 10 preguntas de múltiple opción. Cada una de las preguntas tiene 4 opciones de respuesta, de las cuales solamente una es la correcta. Es peor acá que tenemos 4, ¿no? Peor para jugarse, supuestamente. Si un estudiante elige la opción respuesta a cada pregunta al azar, sus respuestas se pueden ver como una secuencia de 10 pruebas independientes. Bueno, este dato es importante. Sea X igual el número de preguntas contestadas correctamente en 10. En los problemas de contexto, esto siempre, por ahora vimos, como les decía hoy, vimos un modelo solo.
pero por lo menos hagamos el esfuerzo de identificar que efectivamente estamos en las condiciones de binomial. O sea que tendríamos que ver en este contexto que nos plantean acá cuáles son las pruebas de Bernoulli, cuántas son, ¿sí? A ver si alguien me dice, me identifica las pruebas de Bernoulli y cuántas son. Y también no está la probabilidad de éxito, ¿no? Que éxito está acá, número de preguntas contestadas correctamente. Lo tenemos ahí en la letra. Es lo que mide la variable aleatoria de X, es el éxito. Número de preguntas contestadas correctamente. Que si son 4 y las responde al azar, de ahí deducimos cuál es la probabilidad. Bueno, ¿logran ver que estamos en un modelo binomial? Luego vos podés poner la pregunta correcta o no 10 veces. Tenemos una sucesión de preguntas, ¿sí? ¿De acuerdo? Que son 10 en realidad. Cada una, cada una es una prueba de Bernoulli, ¿sí? Tiene dos resultados posibles, o respondo bien o respondo mal. Con probabilidad de éxito, o sea, de responder bien, porque es lo que mide la variable aleatoria, igual a ¿cuánto es la probabilidad de éxito? Si tiene 4 y la responde al azar. 0,25. 0,25. 0,25, ¿no? Bien. Y además son independientes. Que responda bien una o mal una no afecta nada, no tiene nada que ver con la otra. Después que responde la 1 al azar, pasa a la 2 y no queda para nada afectada la segunda con cómo respondió la anterior y así con la tercera, la cuarta, etc. O sea que el modelo X, que es la que mide la cantidad de respuestas correctas, es binomial con parámetros 10 preguntas, o sea, n igual 10, y probabilidad de éxito 0,25. ¿Llegaron hasta acá? Porque a veces puede pasar en la prueba que sepan muy bien el tema binomial, pero no logren identificar el modelo. Entonces, por más que lo tengan clarita la fórmula y cómo se aplican, no logran darse cuenta de el modelo o los parámetros. Acá lo fundamental para identificar binomial es que son pruebas de Bernoulli independientes, ¿sí? Ahora que solo vimos binomial, tómenlo, pero después vamos a tener otros modelos y vamos a poder comparar las diferencias. Y van a poder armarse su set de decir, bueno, ¿qué tiene que pasar para aplicar cada modelo? Bueno, para aplicar binomial, que es el que vimos, tiene que pasar que sean sucesión de pruebas Bernoulli independientes, que no lo puse. Sucesión de pruebas Bernoulli independientes, lo agrego así medio sancocho, pero queda. Alguien había preguntado algo en el chat, a ver si logro identificarlo acá o no. Bueno, cualquier cosa pidan la palabra. Lo importante es que todos vean esto, porque después de esto, ahora lo que nos va a quedar es aplicar correctamente la fórmula, que me parece que ya están bien. Pero puede tener otras dificultades porque esto era un examen. Fíjense que la 1 ya la complican, ya no me piden probabilidad de x igual 2. Ya me arrancan con un intervalo, una condicional, pero bueno, siempre uno tiene que sentarse tranquilo y armar, a ver, el desafío. Nos piden en el punto 1. Probabilidad de que 2 esté entre x y 7. Probabilidad de 2 menor que x menor o igual que 7, dado que una condicional. ¿Sí? Lo primero que nos tranquiliza es que ya identificamos que es una condicional, que ya lo sabemos. En la condicional arriba es la intersección, y la intersección entre 2 y para x que esté entre 2 y 7, dado que x es mayor que 5. Quizá nos ayude para esto, que no lo hicimos y no lo pide todavía explícitamente, pero nos puede ser útil para resolverlo, que es el recorrido de x.
¿Cuál es el recorrido de X? Que es la variable que mide la cantidad de respuestas correctas. De 0 a 10. De 0 a 10. ¿De acuerdo? Hasta 10. Puedo contestar ninguna correcta, puedo contestar hasta 10 correctas y en el medio todas las opciones. ¿Para qué hicimos esto? ¿Lo explicitamos? Bueno, porque sabemos que para resolver una condicional tengo que hacer el cociente entre la intersección y dividido la probabilidad del evento que condiciona. ¿Cuál es la intersección de que x esté entre 2 y 7? El 7 lo incluye, y x mayor que 5. 6. Arriba tengo. Sí, a ver, ahora sí. Son 4 Mayor posibles a respuestas 5 y menor o correctas. igual a Bien. 7. De 5 a 7 dice Yamila, lo demás era de la Pero con el pregunta. 5 no incluido. Bien. Así que si 5 no incluido, vamos a poner así. Lo podemos poner así. ¿De acuerdo? Ahí tenemos la intersección. Y abajo probabilidad de x mayor que 5. ¿Cuáles me sirven entonces? Solo el 6 y el 7. ¿Sí? Vamos a ver bien cuáles opciones nos dan de respuesta. Fíjense las opciones de respuesta que nos dan. Yo me fijé ahora en esto para no irme directo a hacer cálculos. No nos están pidiendo cálculos, porque me parecía que eran demasiado cálculos, que igual lo pueden pedir. Pero nos están pidiendo expresiones de, de esta condicional en términos de la función de distribución. Vamos a ver si logramos traducirlo, escribirlo en términos de la función de distribución. Probabilidad de x menor, la función de distribución, si se acuerdan de las propiedades de la función de distribución, lo que tenemos acá en este numerador lo podemos escribir como la probabilidad que se acumula hasta 7, o sea, la probabilidad de x menor o igual que 7, y ahí le sacamos lo que acumula hasta 5, ¿de acuerdo? ¿Por qué no saco hasta 6? Porque el 6 quiero que esté incluido. Fíjense que el 6 me quedó en la intersección, por eso dice menor o igual. Y la probabilidad de x mayor que 5 es lo mismo que 1 menos la probabilidad de x menor o igual que 5. ¿Y qué es esto en términos de la función de distribución? ¿Se perdieron? Pues capaz que no recuerdan, lo deberían tener porque estudiaron recién y recordar este pasaje acá Es capaz la, que fun- es la función de distribución hasta 5. perfecto. Así que esto es. Lo que me interesa igual es que entiendan el numerador, cómo lo construimos. Porque abajo me parece que es más simple de ver. Lo primero que hicimos fue, como es una condicional, quiero ver la intersección entre el evento que me piden la probabilidad y el que condiciona. La intersección identificamos que era esta que está acá. Probabilidad de que x esté entre 6 y 7, incluyendo el 6 y el 7. Y este evento acá lo puedo escribir como f de x hasta 7 y le saco lo que acumuló hasta 5. Entonces solo me va a quedar lo que acumula en 6 y en 7. Recuerden que la función de distribución en discretas acumula dando saltitos. Entonces solo acá me quedan el saltito del 7 y el del 6, porque saqué todo lo que acumulaba antes del 6. ¿Sí? Y bueno, pues el siguiente paso fue escribir el denominador. Y esa opción es la C. Sí, es la C. Así que opción C. Igual lo repasan tranquilos y bueno, pueden ver. Quiero que Vamos a ir vean, pasando. Sí, quiero que vean que esta parte o esta pregunta del ejercicio realmente no requiere de cómo se distribuye la variable x, ¿no? Esto de que es una sí, binomial sí, y yo me fui es para ahí. 0,25, que está bien, no, seguramente está bien, porque además lo estábamos estudiando este modelo,
no, más allá del recorrido de la variable, no hicimos cálculos de probabilidades. Por lo tanto, que sea binomial o si era cualquier otra cosa, siempre y cuando tuviera el recorrido que, que tiene la X, la respuesta es válida. ¿Tá? Ya para las preguntas 2 y 3, el hecho de que la variable sea binomial, ahí sí influye y vamos a tener que utilizar algunas cositas propias de ese modelo. Pero se los adelanto y no lo hacemos porque ya estamos casi en las 3 de la tarde y lo retomamos el jueves. ¿Les parece? Traten de pensar las partes 2 y 3 y las comentamos al inicio de la clase. Bien, ¿Sí? Muy bien. Bueno, guardate ese archivo y lo compartimos el jueves, lo compartimos cuando cuando lo esté terminado terminamos. el ejercicio. Ahí va. Bueno, que estén bien, chicos y chicas. Que Nos pasen vemos el bien, no jueves. aflojen, vamos Gracias, arriba. hasta el jueves. Nos Vamos vemos. arriba. Chao. Chao, chao. Chao.